movemos ahora en la entrada, ¿eh? Si no nos vamos. Nos movemos ahora, si no nos vamos. Vamos, Pirulete, que te quiero ver. Te quiero ver, papá. Se acerca la Copa América, una de las competiciones más importantes del fútbol y la más antigua a nivel de selecciones, y es por eso que quise traer algo relacionado al fútbol, pero algo más nacional. El mundo del cómics ha tenido grandes exponentes a nivel local, como por ejemplo Condorito u Ogui Mampato, pero hoy quiero hablar de quizás el segundo cómics más importante del país, Barrabases, o como le pusieron en México, Pirulete y su pandilla. Espero lo disfruten. Barrabases es una historieta chilena de trama deportiva enfocada en el fútbol, la cual deja como protagonista al equipo de fútbol infantil Barrabases. Creada por Guido Vallejos en el año 1953, el origen del nombre proviene de la palabra Barrabás. Al menos acá en Chile, más en épocas pasadas que actuales, a los niños traviesos se le decía que eran Barrabás. Y al ser conformado el equipo por niños traviesos, Guido Vallejos le da el nombre al club de Barrabases. Fue el primer cómic deportivo infantil en la historia e incluso así se promocionaba para su venta, y es uno de los más populares cómics chilenos. Me atrevería a decir el segundo cómic más importante de Chile, solo por detrás de Condorito. Este cómic tendría tanta relevancia a nivel país que no es difícil encontrar clubes de fútbol a lo largo del país llevando su nombre. Guido Vallejos fue un amante del fútbol y su inspiración para los sucesos ocurridos en el cómic venían de los partidos que veía desde niño en el Estadio Zambrano, el cual quedaba cerca a su casa, en la comuna de Quinta Normal, en la ciudad de Santiago. En 1945, este comenzó a hacer una historieta llamada El Cometa, sobre un equipo de fútbol infantil que eran unas láminas de 4 páginas dibujadas con tinta china y coloreadas con acuarela. Estas fueron circulando entre sus amigos del barrio y compañeros del liceo Miguel Luis Amunátegui. El mismo Guido decía ser malo para practicar el fútbol, pero se le hacía más sencillo a la hora de plasmarlo en el papel. Pasando a Barrabase, a lo largo de su historia esta tendría 4 épocas marcadas. La primera época es dada desde 1954 a 1963. El primer número de Barrabases salió a la venta el 26 de agosto del año 1954, lanzándose 12.000 ejemplares que se agotaron de manera inmediata. Un precedente importante porque tuvo muy poca publicidad antes de ser lanzada. Esto llamó la atención de la editorial Zig-Zag, la cual al saberlo pasó a editarla y distribuirla lanzándose 171 números de Barrabase mientras ésta se hizo cargo de la historieta. En sus inicios, Barrabases sería lanzado en blanco y negro y de manera quincenal. En el año 1962, aprovechando el mundial organizado en Chile, sería publicado semanalmente y pasó de blanco y negro a imprimirse en 4 colores. Además, la historieta pasaría a ser una revista, dado que se le agregarían, además de la historieta, relatos deportivos, columnas y reportajes, cuentos deportivos e incluso clases de fútbol. La segunda época de Barrabases se daría entre 1970 y 1973, esta vez encabezada por Editorial Quimantú. La historieta sería producida por primera vez por un equipo de trabajo, dejando a Guido Vallejos el rol de guionista, aunque no contaría con él para todos los números. Asimismo, la historieta dejaría de tener la misma fama, siendo las no guionizadas por Vallejos las menos vendidas, por lo cual las ventas obviamente bajaron y la revista saldría del mercado por unos meses. Llegando así la tercera época, que duró desde 1974 a 1979. Esta vez Editorial América, empresa de Estados Unidos, se hizo con la revista Barrabases. Ya a esas alturas la revista era nacionalmente conocida, también se había hecho popular en Latinoamérica, llegando incluso a México con el nombre de Pirulete y sus amigos, e incluso incursionando en el mercado estadounidense. En esta etapa, Vallejos nuevamente se haría cargo del dibujo y guión de Barrabases, y se eliminaron ciertas secciones de la revista. En 1989 comenzaría la cuarta época, la que duraría hasta el año 2006. La revista llevaba 10 años fuera del mercado, pero Vallejos anunciaría el regreso a los kioscos del querido Barrabases, esta vez publicada por Editorial Antártica, editorial que creó junto a su hijo un año antes. Esta última época de Barrabases estaría marcada porque Guido Vallejos realizó el trabajo sin un equipo, lo que se notó claramente en el dibujo,
Aún así, sacaría revistas de manera quincenal hasta 1998, y desde ese año en adelante saldrían de manera irregular, lanzándose en ocasiones 3 números por año. El fin, entre comillas, de Barrabase como historia se daría en julio del año 2006, donde saldría un especial por motivo de la Copa Mundial de Alemania, aunque desde el 2006 a la fecha se han lanzado nuevos recopilatorios de la revista. Ejemplo de ello sería el 2010, donde se lanzaría una recopilación de 24 libros dobles con las mejores historias motivo de la participación de Chile en el Mundial de Sudáfrica. Sería en el 2011 por la Copa América en Argentina y la participación de Chile, que se lanzarían 12 libros con nuevas historias, lo que se podría tomar entre comillas como una quinta época. Los últimos lanzamientos de Barrabase fueron en el año 2022, con un compilado de 25 libros con historias inéditas y clásicas, y en el año 2023 un especial de Barrabases vs Colo-Colo y otro de Barrabases vs Universidad de Chile. Pero vamos a lo esencial, el argumento de Barrabases. La historia se sitúa en la ficticia ciudad de Villa Feliz. En sus inicios, Barrabases era un equipo conformado por niños que con el paso del tiempo los diseños se irían modificando hasta verse como jóvenes. Los personajes más destacados serían el entrenador, Mr. Pipa, y el equipo conformado por el capitán Pirulete, su arquero sería Sam, y otros jugadores como Watton, Torito, Palmatoria, que era un mulato brasileño, que fue en sus comienzos un contrincante antes de pasar a las filas de Barrabase. Pelusa, Roque, Mono, Ciruela, Bototo, Chico, Pelao, Cañoncito, por nombrar algunos. Todos con características especiales, lo que le daba un gran dinamismo a la historia. También en la historia se enfrentarían a diversos rivales, como Rajadiablos, equipo rival de Barrabase, los argentinos Gritones, clásico internacional de Barrabases, pero también se formarían, junto a los mejores jugadores a lo largo de la historia del cómic, un seleccionado chileno que competiría en Copas Américas y Copas del Mundo. Las historias de Barrabases eran sencillas, pero muy atrapantes. Generalmente ganaban, pero habían excepciones, incluso descendiendo el equipo en alguna ocasión, pero rápidamente tuvieron que ascenderlo ya que las ventas de esta historieta bajaron. Pero por supuesto, esta historieta entregaba también a sus lectores, niños y jóvenes, valores, pues te dejaban la enseñanza del nunca darte por vencido, por más adverso que sea el marcador o el adversario, luchar hasta el final y también tener un gran espíritu deportivo, ya que en muchas ocasiones los rivales jugaban sucio. Aún así, Barrabases ganaba de manera limpia y sin caer en el juego del rival. Gran mensaje, pues quiero hacer alusión a lo que ha sido el fútbol chileno a lo largo del tiempo. Chile lamentablemente siempre tuvo un pero en el fútbol. El balón no entraba, arbitrajes dudosos, rivales muy superiores o simplemente mala suerte. Nunca Chile se caracterizó por ganar o ser los que encabezaban con su fútbol las portadas sudamericanas ni mucho menos mundiales. E incluso muchísimas veces escuché el jugamos como nunca pero perdimos como siempre. Para Chile siempre fue difícil tener un logro deportivo en lo futbolístico, pero era Barrabase la historia que hacía soñar e ilusionar a niños, jóvenes y adultos que quizás podríamos lograr un día ser campeones. Sería hasta Colo-Colo del 91 que al fin lograríamos conseguir una Copa Internacional. Esto se replicaría muchos años después con la Universidad de Chile ganando la Sudamericana en el año 2011. Y con Chile, a nivel de selección, finalmente en el 2015 levantando por primera vez una copa, la Copa de Campeón de América. Competencia que ya llevaba 99 años de su creación, y bien dicen que no hay mal que dure 100 años. Pero la historieta Barrabases sería la que quizás en muchos niños sembró esa mentalidad de ganar, de ser campeón, de que se puede lograr. Así se mostraría en la historia de Barrabases, quien alzaría la Libertadores en el 79 y el 2004 en la historia, y también como selección nacional alcanzaría la Copa América del 91, del 93 y del 99, e incluso alzándose con la Copa Mundial del 58, del 94 y del 2006. Esta última clasificando por secretaría reemplazando a un país que no asiste. Así que al menos en Chile tendría el efecto que tuvo Supercampeones en muchos futbolistas, el motivarse a ser futbolista y luchar por tus sueños. Debo agregar además que Barrabase tiene grandes momentos humorísticos, lo que muchas veces incluyen graciosas menciones o parodias de personajes, equipos o sucesos que ocurren tanto en Chile como en el mundo, mostrándonos claramente la idiosincrasia de la época,
pues a veces el humor es pícaro y en ocasiones racista, incluso burlón por el aspecto físico. Lo que hoy no sería correcto, claro está, pero remarco, es la idiosincrasia de la época. Eran cosas que no se veían mal o causaban controversia en su momento. Por lo que Barrabase es una historieta hermosa que trae muchos buenos recuerdos y evocan momentos de nostalgia para muchos de sus lectores. Una historieta simplemente mágica que, a pesar de lo cuestionable de lo último dicho, y entendiendo en qué época se desarrolla la historieta, me es difícil juzgarlo. Como digo, es algo que ahora es totalmente errado, en pensamiento, que no podría ser aceptado, pero en su época era común. Por lo que podría cerrar con Barrabases como una de las historietas más perfectas y lindas que he leído. ¿O no? El 15 de diciembre del año 2012, el legado de Barrabases sería manchado por su autor Guido Vallejos, ya que tras una larga investigación, su nombre sería vinculado a la llamada Operación Heidi, un procedimiento llevado a cabo por la Policía de Investigaciones que desbarató una red de explotación sexual infantil en Santiago. Vallejos aceptó los cargos por obtención de servicios sexuales, por lo que fue formalizado por el Ministerio Público, siendo condenado a 4 años de libertad vigilada por ser cliente con una defensa cuestionable en cuanto a sus argumentos, que invito a ustedes a buscar más detalles si desean saber más sobre el juicio de Vallejos, dado que en este video quiero plasmar la siguiente pregunta: ¿se puede separar la obra del artista? Esta es una pregunta que no tiene una respuesta 100% definida, y va a depender de cada persona responderte si sí o responderte un no. Eso sí, muchas veces tendemos a idealizar al artista, por lo que podemos pasar por alto ciertos errores o comportamientos de los mismos, pero lo de Vallejos va más allá, pues hablamos de un delito grave, y además no son acusaciones, sino hay una condena, junto con los cargos aceptados por Vallejos. Tenemos que entender que Vallejos escribía un cómic donde la mayoría de los personajes eran adolescentes. Junto con ellos, Vallejo también fue parte de revistas de corte más picaresco o adulto, como Viejo Verde, lo que claramente nos hace ponernos en alerta, ya que después de todo, la obra es una extensión del artista. En mi opinión personal, es muy difícil en este caso separar la obra del artista. El legado de Barrabases lamentablemente se ve manchado por el actuar de su creador, por todo lo que se relaciona a este. Entiendo que se le tenga cariño y respeto a la obra, pero después de enterarte de esto, es difícil ver la obra de la misma manera. Es muy difícil no pensar en ello a la hora de volver a leer una revista Barrabases. ¿Podría salvarse el legado de Barrabases? Quizás con nuevas personas tras el dibujo e historia detrás de este cómic, pero ¿eso haría que esta mancha en el legado se borre? ¿O seguirías teniendo en mente el mal actuar de Vallejos? Este es solo mi opinión de este tema muy delicado, pero ¿tú qué opinión tienes? Te invito a dejarla en la caja de comentarios. Y de esta manera, algo amarga, dejamos el video de hoy. Espero les haya gustado el repaso de lo que fue Barrabases. Agradeciendo su apoyo, me despido. Chau.